Saludos desde su canal cristiano La Palabra. Transmitimos desde San Salvador, la capital de la República del Salvador en Centroamérica, para todos aquellos lugares donde nos permitan entrar en sus hogares, sean nacionales o de otros países del mundo, del cual nos alegramos en que compartimos la palabra de Dios. Hoy, domingo 5 de septiembre del año 2021. Jesús, el pan vivo. Así el Señor Jesús se manifestó con su pueblo y con sus discípulos. Busquemos en Juan, después de que estas gentes, en el Juan capítulo 6, nosotros vemos que el título de ese capítulo dice alimentación de los 5,000. Pero también ustedes se recuerdan que el Señor Jesús, cuando hubieron repartido los panes con los pescados, entonces, y se hubieron saciado, dice que en Juan capítulo 6, versículo 12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Entonces, ese es el milagro de la alimentación de los 5,000. Entonces, dice también el versículo 22 que la gente busca a Jesús. Y efectivamente, dice en el versículo 22, al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Y dice el versículo 25 que Jesús es el pan de vida, y así se titula hoy nuestro mensaje de hoy domingo, el primer domingo del mes de septiembre. Nosotros como cristianos evangélicos, tenemos una costumbre bastante sana. Deberíamos de hacerlo todos los días, pero como no nos podemos reunir todos los días, y entonces algunos por su trabajo y tantas cosas, lo hacemos como una costumbre con humildad y reverencia de reunirnos para tomar la cena del Señor el primer domingo de cada mes. Entonces dice que en el versículo 25, y hallándose al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. La gente no lo buscaba, no lo andaban buscando por oír la palabra de Dios y por las maravillas que el Señor había hecho y que podía hacer, sino que andaban buscando su alimento físico. Y no se preocuparon de todas las manifestaciones, de los milagros que Jesús hizo, como algo extraordinario y único en el tiempo de ellos. Extraordinario y único. ¿Por qué? Porque como dice las Escrituras, y él mismo lo decía, estas cosas se han hecho para que se cumplan las Escrituras. Así dicen las Escrituras, decía siempre el Señor Jesús, las citó para hacer referencia a los milagros que él hacía. Una vez Nicodemo, dice en Juan, en el capítulo 3, dice que Nicodemo se acercó de noche, y Nicodemo era uno de los principales de los fariseos, los oponentes del Señor Jesús, y le dijo: nosotros creemos. Entonces parece que no solo él era de fariseo que creía, sino que habían otros que debido a las cosas que tú haces, es que eres realmente enviado por Dios. Entonces, todas las maravillas que hizo Jesús no las había hecho nadie,
Solamente Él las hizo y no se volvieron a hacer más después de que Él se fue. Partió a los cielos a esperarnos a nosotros. Entonces pues, ellos vieron, qué dichosos los que vieron, pero qué tristezas los que no creyeron. Qué tristeza. Entonces pues, entonces le dijeron, el Señor Jesús empieza a hablarles en el versículo 27. Trabajad, les dijo el Señor, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ahí sí les estaba diciendo rotundamente, ustedes trabajen por su comida física, pues, los alimentos de todos los días, pero vean, trabajen con fe por que era Él, pues, ¿verdad? Que dice que Dios lo había enviado, porque a este señaló Dios el Padre. Versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y aquí viene el tema maravilloso. Muchas gentes, ellos creían que para ganar la vida eterna, porque de vida eterna les acaba de hablar el Señor Jesús, debían de hacer obras. Y entonces, esa costumbre, pues, de que tenía el judaísmo, y lo tiene, de que por obras obtienen la salvación, pero vino el que hizo las obras maravillosas de Dios y no le creyeron a Él. Y miren la respuesta que les dijo el Señor Jesús. 29. Respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Esta. ¿Cuál es? Que creáis en el que Él ha enviado. O sea, que crean en mí, les dijo. Creer en Jesús es tener vida eterna y son obras, es la única obra que nosotros hacemos por nuestra salvación. ¿Cuál? Poner la fe en Jesucristo como el único y suficiente Salvador. El texto bíblico que citamos hasta la saciedad, y no lo dejaremos de citar hasta que el Señor venga o nos lleve a su presencia, es esta, Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Ahí está la obra de Dios. Y no por obras del mundo, de la vida, sino para que nadie se gloríe. No por obras. Y entonces ellos estaban acostumbrados a las obras. Y actualmente hay algunas confesiones de fe que se dedican a repetir que por obras va a haber salvación, cosa que no es así. Entonces, versículo 30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Mire qué atrevidos, qué malcriados, como decimos por acá, qué falta de seso. Habían visto todas las maravillas. Jesús había levantado muertos, había multiplicado panes, había curado a leprosos, había puesto ojos a los ciegos, había hecho caminar a los paralíticos, y todas las maravillas, había sacado demonios por cantidades y todo eso. Eso nadie lo había hecho. Nadie había hecho que levantaran a los muertos. Bueno, resucitó a Lázaro, el Señor Jesús. Y entonces pues no creía, estaban viendo. Sí, vieron los milagros, sí, caramba, qué espectacular. Pero sí, como sucede hoy, hermano, la gente anda buscando milagros. Si el milagro ya fue hecho en nosotros, que Dios nos regaló la salvación, nosotros somos un milagro vivo. Ahora, si es que creemos, pues. Entonces pues dice, ¿qué obras haces? Mire qué atrevido, para que te creamos. ¿Y qué es lo que hace para que te creamos? Entonces el Señor Jesús definitivamente, Él les dijo, ellos pensaron que Jesús les sugería la exigencia por parte de Dios para hacer obras para ganar la vida eterna, para las cuales ellos se sentían calificados. Estaban dispuestos a hacer obras
para ganar la vida eterna. Y no. Entonces el Señor Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en mí, pues le estaba diciendo. Entonces, lo cual motivó a Jesús a recordarle que es un error enfocarse de manera exclusiva en las bendiciones materiales. No, Señor. Las obras materiales no hacen la salvación. La salvación la da Dios por su bendita y soberana voluntad mediante Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. No hay más. Entonces, pues, la única obra que Dios anhelaba para ellos y para nosotros también es la fe o la confianza en Jesús, en el caso de ellos, como el Mesías y como el Hijo de Dios enviado. La obra de Dios, la que les dijo el Señor Jesús, demandaba que creyeran en Él. Voy a leer Juan 5:24, dice: de cierto os digo, dijo el Señor Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado en ese momento de muerte a vida. Así que ya se los había dicho Jesús, y hoy ellos, arrogantes, todavía le preguntaron qué, y hacete una señal para que te hagamos, pues, hacete un milagro. No, les dijo el Señor Jesús, ya estuvo, ya basta. Ustedes andan buscando comida y cosas materiales, ¿no? Ustedes, ¿y cuál obra vamos a hacer? Pues esta es la obra de Dios, que crean en mí, porque Dios me ha enviado. Entonces dice en el 31, mire qué arrogantes. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y efectivamente, está escrito ese texto bíblico en el Salmo 78:24. Y Jesús les dijo, de cierto os digo. O sea, era la forma como el Señor Jesús explicaba bien. Cuando es de cierto digo, era categórico lo que le estaba diciendo. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre, Moisés no lo dio. Moisés no daba el maná. Dios era el que le daba el maná en el desierto. Miren qué equivocado estaba. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Él se estaba refiriendo a él, y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y volvían otra vez a caer en la negación, en creer en el Señor Jesús. Ellos querían pan para comer. Esta declaración que hacen ellos volvía a poner en evidencia la ceguera espiritual de la multitud, que pensaba en algún tipo de pan material y no lograba entender el significado espiritual que señalaba a Jesús como ese pan. Siempre en Juan, en el capítulo 4, y voy a leer el versículo 15, dice el Señor, cuando hablaba con la mujer, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que para que no tenga yo sed, ni venga a sacarla aquí. ¿Se acuerdan? La mujer de la samaritana. Y él le dijo, el que viene a mí no tendrá sed jamás. Entonces ella creía que agua, para no estar viaje tras viaje a traer agua. No entendió hasta que Jesús le dijo la verdad. Entonces, pues, estamos nosotros en el versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Entonces, pues le estaba diciendo, pues, yo soy ese pan, el pan que Dios ha enviado.
Miren, dice en el versículo 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. O sea, les estoy diciendo, no me creen. Han visto todas las señales, no me creen. Bueno, ¿no quieren creer? Como hoy, hermano. ¿No quieren creer alguna gente? Que el único que salva es Jesús. Que la vida eterna no la ganamos. No, la vida eterna la recibimos. Y la recibimos como un regalo maravilloso de Dios. No por obras. ¿Cuál obras? No tenemos mérito de ninguna obra. La obra ya la hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros, ¿qué ponemos? Nuestro pecado. Eso es lo que ponemos. ¿Y quién hace la obra de salvación en nosotros? Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Jesucristo. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Y no por obras, para que nadie se gloríe. Que digan, yo obtuve la salvación, me costó tanto, o hice tales obras, o anduve haciendo esto. No por obras, para que nadie se gloríe. Que Dios les bendiga por donde quiera que estén. Que la mano todopoderosa de Dios esté con ustedes. Que disfruten este domingo espiritual para nosotros, para usted también, y también que su familia y todos sean bendecidos. Bendiciones por donde quiera que se encuentre. Es un saludo muy fraterno de su canal cristiano, La Palabra.